Buen día, mi nombre es Andrea Cárdenas y el día de hoy quiero exponer mi punto de vista con respecto al proyecto de reforma laboral que se está gestionando en este momento. Para empezar, quiero indicar que el objetivo de esta reforma es garantizar los derechos de los empleados en el territorio colombiano. El artículo con el cual quiero iniciar es el que indica sobre el contrato a término indefinido. Básicamente en ese artículo lo que se indica es que las empresas están obligadas a utilizar principalmente el contrato a término indefinido para la vinculación con sus empleados. En este caso, digamos que se utilizaría contratos a términos fijos o contratos a obra labor, siempre y cuando estos sean temporales y que se especifique dentro del contrato por qué estas labores son temporales. De lo contrario, únicamente se realizará el contrato a término indefinido. Básicamente, lo que busca este artículo es la estabilidad laboral. Es decir, que si un empleado tiene contrato a término fijo, únicamente puede ir hasta máximo 2 años de renovación. Si para los 2 años el empleado aún sigue con sus labores y el empleador no indica que requiere el despido de este empleado, automáticamente se pasaría a término indefinido. Igualmente con la obra labor. Se utilizaría únicamente obra labor cuando se especifique hasta qué tiempo se iría esa obra o esa labor. En dado caso de que no se especifique este tiempo, pasaría a ser contrato a término indefinido. Hay otra parte que indica aquí sobre el contrato a término indefinido, que es que el empleado debe anunciar su retiro 30 días antes de abandonar ese cargo. Por lo cual estoy un poco en desacuerdo con esta partecita del contrato a término indefinido, porque deben haber causales en las cuales se exente este previo aviso. Es decir, si de pronto un trabajador por alguna calamidad doméstica o por algo de fuerza mayor lo obliga a dejar este cargo, pues se entiende que no se pudo realizar un aviso previo. Por lo cual digamos que sí debería en ese punto especificar eh, cuáles serían las causales en las cuales sería exento ese previo aviso. Y también pues verificar o que se indique cuáles serían las consecuencias si un empleado no realiza este anuncio con anterioridad, como le indica en esta parte del artículo. Básicamente estoy en general de acuerdo con el artículo al contrato de término indefinido porque he evidenciado que muchas empresas utilizan el contrato a término fijo y el contrato a obra labor para que cuando decidan despedir a un empleado simplemente indiquen que se terminó la obra o que simplemente el contrato a término fijo clausuró, por decirlo así. Y no hay como una evidencia exacta del por qué se despide a ese trabajador. Entonces, digamos que con este artículo sí se disminuiría los despidos injustificados o esos despidos que se camuflan con que simplemente se terminó la labor o que simplemente clausuró el contrato y ya está, sin ningún tipo de otra explicación. El artículo con el cual quiero continuar es el que indica sobre la jornada diurna y la jornada nocturna. En este indica que la jornada diurna va de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la jornada nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana del siguiente día. En este momento la jornada diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche, es decir, que en este caso cambiaría el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde. En este artículo quiero especificar que sí se debe realizar, en mi consideración, el recargo nocturno desde las 6 de la tarde.
porque realmente la mayoría de trabajadores que realizamos nuestras labores diurnas, por lo general terminamos estas labores a más tardar 6 de la tarde. Y por lo general también los empleados que realizan labores en jornada nocturna inician a partir de las 6 de la tarde. Entonces es para mi consideración muy importante que sí se realice de esta manera. En sí tampoco se realizarían en todos los sectores, es más que todo se presentarían en sectores como la salud o sectores de seguridad, por lo cual es importante destacar esta labor y que se realicen en estas horas y efectivamente sí se merecen una remuneración. El siguiente artículo es sobre la remuneración dominical. En este artículo indica que la remuneración dominical sea del 100% y no del 75% como actualmente se está manejando. Es decir, que los empleados que trabajen los días domingos y los días festivos tengan la remuneración al 100%. Yo tengo dos puntos de vista con respecto a este artículo. El primero, estoy totalmente de acuerdo que los trabajadores que trabajen un día domingo o días festivos se les dé este tipo de remuneración. ¿Por qué? Porque esos días están pensados para el descanso o para pasar tiempo con la familia. Y estos empleados dejan de lado un poco su descanso y su recreación para seguir con sus labores diarias. Entonces es importante que tengan este tipo de remuneración en estos días en específico. Además, tampoco se evidencia en todos los sectores. Se evidenciaría más que todo en sectores como la salud o sectores como la seguridad. Por otra parte, no estoy totalmente de acuerdo con respecto al tema de las pequeñas empresas, sobre todo en sectores como el turismo, en sectores como la hotelería o en sectores como restaurantes. ¿Por qué? Porque estos sectores fueron fuertemente golpeados por la pandemia y muchos de ellos hasta ahora están reactivándose económicamente. Entonces, si ellos cumplen este artículo tal cual como se exige, probablemente van a ser golpeados duramente en la parte de la nómina. Muchos de ellos no tienen la capacidad de poder realizar la remuneración del 100% de sus empleados, por lo cual probablemente pueden hacer despidos o recorte de personal o pueden aumentar el valor de sus servicios para poder compensar su nómina. Entonces creo que en este punto de las pequeñas empresas sí hay que tener como un tipo de herramienta o ayuda del gobierno para que efectivamente puedan cumplirlo, porque efectivamente es muy merecido que todos los trabajadores que realicen sus labores en estos días tengan su remuneración, pero también que no sea afectada esas pequeñas empresas, sino que también tengan algún tipo de ayuda para que puedan cumplir con esa ley. El artículo que quiero mencionar es con respecto al contrato de aprendiz. En este artículo indica que todos los contratos de aprendiz se dé una remuneración del mínimo legal vigente y no como se está realizando actualmente, que es de acuerdo a la tasa de desempleo. De acuerdo a cierto porcentaje en esta tasa de desempleo, se indica si el aprendiz recibe un 75% de remuneración o su totalidad del salario mínimo legal vigente. Estoy totalmente de acuerdo con este artículo porque los aprendices también realizan labores como si tuvieran un contrato laboral, que sí, ellos están en una empresa para aprender las partes teóricas de las instituciones adscritas, pero eso no les exime de que tampoco realicen como tal labores que un trabajador con contrato laboral realiza diariamente.
Entonces sí es importante que el aprendiz tenga una remuneración del salario mínimo legal vigente para ayuda de sus transportes, para ayuda de su estudio, para ayuda de su alimentación. El siguiente artículo que quiero exponer es sobre el trabajo en plataformas digitales o apps de reparto. Básicamente, este artículo va dirigido a empresas como Rappi o empresas como Uber Eats, en los que ellos exponen que los trabajadores de dichas aplicaciones deben gozar con todos los derechos como cualquier trabajador dependiente en el territorio colombiano. De igual forma que también deben tener el derecho de la seguridad social, ya que en este momento ellos no cuentan con estos beneficios porque no cuentan con un contrato laboral. Estoy totalmente de acuerdo que ellos como trabajadores de estas aplicaciones tengan dicho derecho como cualquier otro trabajador. Lo que sí me deja en duda con respecto a este artículo es que no se especifica si efectivamente se realizaría un contrato laboral con cada uno de estos empleados o que simplemente las aplicaciones realicen los aportes correspondientes, como por ejemplo en el tema de la seguridad social. Si se realiza contrato laboral, me gustaría saber también si estas aplicaciones tienen como las herramientas de poder realizarlo a todos sus empleados, más que en este momento se evidencia aproximadamente unos 100.000 empleados que trabajan bajo estas aplicaciones y considero que no todos estos empleados podrían tener el beneficio del contrato laboral. Adicional que si se realiza un contrato laboral, de igual forma también tienen que cumplir con unos horarios específicos, por lo cual, por lo que he escuchado y por lo que se ha evidenciado por protestas últimamente, esos empleados, por ejemplo como la aplicación de Rappi, no están de acuerdo con que se les quite la flexibilidad en las que ahorita se están manejando. Considero que estas aplicaciones pueden subir el salario a los empleados y adicional que esos empleados puedan realizar su aporte de manera independiente para que así tampoco puedan perder la flexibilidad o digamos que este beneficio que han tenido con estas aplicaciones. Otro punto a destacar de este artículo es que no va a haber ningún tipo de exclusividad, es decir, que ellos pueden trabajar con varias aplicaciones sin tener que trabajar únicamente con una sola aplicación por contrato laboral. El último artículo que quiero hablar es sobre la estabilidad laboral reforzada. En él se indica que los empleados que cuenten con las siguientes causales no pueden ser despedidos sin un debido proceso. Esas causales son tales como indicaciones de salud, indicaciones judiciales, que la mujer se encuentre en estado de embarazo o que el empleado esté a punto de ser pensionado, como mínimo a 3 años de ser pensionado. Básicamente, si el empleador quiere finalizar el contrato con alguno de estos empleados, se debe tener una orden judicial para que así mismo se pueda realizar. ¿Por qué? Porque son personas que están vulnerables y asimismo probablemente si se quedan sin empleo les puede afectar su vida en general. Estoy totalmente de acuerdo porque muchas veces las empresas realizan estos tipos de despidos sin tener como en cuenta estas condiciones y afecta al empleado de manera directa y la calidad de vida no solamente de ellos sino también de sus familias. En conclusión, estoy mayormente de acuerdo con este proyecto de reforma laboral, ya que efectivamente en cada uno de estos artículos se evidencia que se desea garantizar el derecho al trabajador. De pronto sí hay
artículos en los cuales se deben especificar ciertas causales para que no haya ningún tipo de afectación, tampoco con respecto al tema del empleador, porque hay como muchas falencias o aún no se ha como evidenciado también el derecho al empleador en ciertos aspectos. Únicamente se enfocaron en el tema del derecho al empleado, pero para que también se efectúe el respectivo derecho al empleado, el empleador también pues debe tener óptimas condiciones para que se garantice de esta manera. Muchas gracias por la atención.